que se deja pelo largo, ahora tienen de con pelo largo, si no. Para sacarle pica a los que no tienen pelo. Ya. María Soledad, cuenta. Presidenta, no tenemos cuenta hoy día. Ya. Entonces vamos a darle la palabra a nuestros invitados, los que se nos habían quedado rezagados en la sesión anterior, que no hubo nada contra ellos, debo decirlo, simplemente fueron muchos los invitados. El orden, Soledad, de la lista. Presidenta, está primero la coordinadora intersectorial de cultura en emergencia. Perfecto. Y está representándola la señora Teresa Ugarte, que no la veo. Sí, sí, Así está, sí, ahí. está sin pantalla, ahí está. Yo creo que señorita nomás. Sí. Teresita, tiene usted la palabra. Hola, sí, buenos días. Buenos días, presidenta, buenos días a todos mis compañeros y compañeras de otros gremios y a los senadores aquí presentes. Soy Teresita Ugarte, presidenta de la Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Cine de Chile y en esta ocasión vocera y en representación de CICE, que es la Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia. Y a modo breve exponer por qué creemos que, una vez más, una ayuda que debería llegar a nuestro sector, al de la cultura, nos está dejando excluidos. Y esto es principalmente por unas diferencias esenciales que nos diferencia de otros sectores económicos, que tiene que ver con, primero, en la relación laborales, ¿cierto? Tiene que ver con cómo nuestros trabajadores desempeñan sus labores en nuestras empresas, que muchas veces son trabajos esporádicos y por su naturaleza que duran menos tiempo, por lo tanto bajo contratos de honorario y por la naturaleza de nuestras producciones y espectáculos, la mayoría contratados bajo la ley de arte y espectáculos, que a veces son contratos que duran un día, y también muchas empresas que son el mayor trabajador, ¿cierto? El principal trabajador es la empresa personal, entonces bajo un contrato patronal. Después, la segunda gran diferencia es que la mayoría de nuestras micro y pequeñas empresas son fundaciones, ONG y centros culturales, y por lo tanto exentos de IVA. Y entiendo que este beneficio estaría excluyendo, ¿cierto?, a todas las empresas exentas de IVA, y eso nos preocupa muchísimo. Y por último, el formato de nuestras producciones y cómo nosotros comercializamos, es difícil acreditar una venta, pero eso no quiere decir que no estemos activos. Después voy a reparar un poco más, especificar en eso, pero la modalidad en donde como nosotros entregamos el arte, el patrimonio inmaterial, el traspaso de identidad, no siempre está sujeto a una venta. Y eso bajo ningún motivo no quiere decir que no hemos estado activos. Bien saben que desde octubre todas nuestras actividades, desempeño han ido en merma hasta una total paralización hace más de 14 meses. Y también saben que somos uno de los sectores más golpeados por esta pandemia y que tristemente el que menos ha recibido ayudas, si se podría decir, ¿cierto? Ha sido bien difícil poder acceder a cualquier beneficio, a cualquier crédito, por estas mismas situaciones que estos tres puntos claves que nos diferencian de otros sectores económicos. Nos hemos sentido invisibilizados, nos hemos sentido demonizados y creemos que vamos a tener una muy lenta recuperación. Sabemos que probablemente seamos los últimos espacios y funciones en reactivarnos y fuimos los primeros en cerrar también y lamentablemente todo el proceso nos ha dejado al último y sabemos que vamos a ser los últimos también y la situación ya es completamente insostenible. Yo tengo salas, por ejemplo, que han cerrado, han perdido su espacio, han quebrado y así millones de casos. Y para este beneficio en específico, creemos que hay tres puntos claves que podrían lograr que al menos un porcentaje, ¿cierto?, de las micro y pequeñas empresas del sector de las artes, la cultura y el patrimonio puedan acceder. Y el primero es que sí o sí, bajo este concepto de una empresa activa, ¿cierto?, hay dos puntos. El de que haber tenido una contratación tiene que incluir sí o sí contratos bajo la Ley de Trabajos de Arte y Espectáculo, la Ley 19.889, y los sueldos patronales. Esto se vuelve totalmente fundamental. Luego, lo que hablábamos, ¿cierto?, de las fundaciones, ONG y centros culturales, es permitir que a todas estas empresas exentas de IVA puedan acceder al beneficio. Y por último, el concepto de venta, ¿cierto? Creemos que es importante primero alargar el rango, que no sea solo este año, sino que sea durante todo el periodo de la emergencia, esto es decir, desde marzo del 2020 a la fecha, y como decía anteriormente, que también se puede incluir empresas con venta cero.
Y eso, como recalco, no quiere decir que no hayan estado activas, porque muchas de nuestras empresas de nuestro sector, de las MIPYMES, ¿cierto?, están funcionando muy activamente con ingresos y han mantenido compras y prestaciones de servicios. Y esto porque nosotros funcionamos bajo otros mecanismos, con fondos estatales, por Corfo, a través del Ministerio de Cultura, Cercotec, entre otros, que ustedes bien saben. Y eso nos ha mantenido vigente, contratando personas, ¿cierto?, trabajando y haciendo compras, generando movimiento económico. Y creemos que es súper importante que se consideren estas variantes y nos permitan acceder. Y para terminar, queremos dejar en claro que esto es un esfuerzo para conformarse una vez más con un proyecto que nos sigue marginando y que no valora, ¿cierto?, los 3 millones de plazas laborales que entrega nuestro sector económico y lo importante que vamos a hacer para la reactivación económica. Y pedimos una vez más que por favor nos consideren y vean, ¿cierto?, en los rangos de las pymes las diferencias y que no puede ser que quedan algunas excluidas. Eso, muchas gracias por el tiempo de todos y todas. Gracias, Teresita. Presidenta, enseguida está Conupia, con su presidente, don Roberto Rojas. Perfecto. Don Roberto. Buenos días, Presidenta, senadores de la Comisión. Veo también al ministro Lucas Palacios y a don Julio Pertucé, a quien también saludo. En esta oportunidad voy a hablar por la Conupia, pero también por la Convergencia Nacional de Gremios Pymes y Cooperativas de Chile, que agrupa a 11 confederaciones nacionales y federaciones regionales y alrededor de 300 asociaciones gremiales a lo largo de todo el país. Acá están los manufactureros, los exportadores, las cooperativas de trabajo, el comercio específico, tales como farmacias, insumos de la salud, bencineras, está el transporte de pasajeros, los artesanos, los jardines infantiles, la agricultura familiar y los servicios. Yo ayer, estimados senadores, me reuní con alrededor de una 50 de dirigentes de regiones, desde Arica a Magallanes. Y las conclusiones que sacábamos en esa reunión, quiero comunicarlas acá. La primera es que todos los gremios afiliados estiman insuficientes las medidas propuestas por la autoridad, tanto en los métodos de selección como para poder ser beneficiarios, como en los montos y en la cobertura. Segundo, que no estamos de acuerdo con aquellos que levantan la opinión de que todo sirve, o peor es nada. Me parece, y a todos mi colectivo igual, de que esa opinión de dirigentes no representan efectivamente el sentir de las pymes de este país, que ya no nos conformamos con cualquier cosa, sino que exigimos a las autoridades que den cuenta de nuestras reales necesidades. Hemos esperado más de un año, por lo tanto podemos esperar un poco más, y esto se lo decimos a aquellos quienes dicen que es urgente la ayuda. Efectivamente es urgente, pero preferimos esperar un poco más porque tenemos todas nuestras esperanzas en este proceso legislativo. Es decir, que aquí, en este Senado, se pueda revertir esta situación y se puedan mejorar las ofertas que ha hecho el Poder Ejecutivo. Reiteramos que el petitorio que nos representa es el entregado por el Senado a través del documento de mínimos comunes. Allí están todas nuestras peticiones, allí están las aspiraciones de las pymes y ahí creemos que están las soluciones para poder revertir esta crisis tan profunda en la cual estamos sumidos. En cuanto a las medidas tributarias, este proyecto de ley que entró por la Cámara, nosotros creemos que es casi más de lo mismo, con una excesiva letra chica que permite bloquear las posibilidades de que las pymes tengan acceso a mejores medidas de carácter tributario. Y aquí nosotros queremos entrar en un punto bastante particular. Queremos que los convenios de pago para aquellas pymes que están interesadas, por supuesto, la mayoría de ellas en pagar sus deudas tributarias, sean estos convenios con 0 multas e intereses.
que no se haya que entregar un pie o un inicial para poder acceder a esos convenios, pues no estamos en condiciones, y que al menos sean de 36 meses, ¿no es cierto?, de duración los convenios. Por otro lado, también creemos que es necesario un tratamiento de la deuda de más de 5 años, que hoy día es impagable y que aumenta la informalidad de los pymes en el país. Es necesario darle una vuelta, revisar esto y darle una salida de modo que podamos tener empleos más formales y, por supuesto, también pymes más formales. Cuanto a un elemento que no fue tomado en absoluto por la autoridad y que nosotros creemos que se requiere solamente voluntad política porque no se requiere egresos económicos por parte del Estado, están las compras públicas. Y hacemos este alcance a no ser que se quiera mantener la situación de disparidad e inequidad que existe en las compras públicas, donde gran cantidad se va a las grandes empresas, donde tenemos que competir con grandes empresas, ¿no es cierto?, en una cancha muy dispareja, y es un elemento que, en definitiva, si se da, podría ayudar a las pymes también. Y acá planteamos concretamente de que se traten las garantías a la hora de adjudicarse alguna licitación, que son leoninas, y que se creen también, entre otras medidas que están en el documento de mínimos comunes, nichos especiales para las pymes para que puedan competir entre ellas y así poder tener un acceso más igualitario al mercado. En cuanto al monto del subsidio comprometido por la autoridad, nosotros creemos que es plenamente posible acercarlo al menos a los 3.000 millones de dólares que nosotros planteábamos, que es alrededor de 1% del PIB y que está absolutamente, o es absolutamente posible financiarlo. Hoy día hay una gran cantidad de elementos a los cuales el Estado puede echar mano para poder financiar aquellas necesidades de los sectores tan importantes como son las pymes. Estimados senadores, ayer escuchábamos la cuenta pública del presidente de la República y otra vez más nos parece que lo que escuchamos fueron solamente titulares, y si esta fuera una oferta de carácter comercial, diríamos que inclusive con mucha publicidad engañosa. Y lamentablemente la oferta que se hace dice, comillas, van a ser beneficiadas con este proyecto de alivio todas las pymes del país que estén activas. Y luego quiero citar también, para fundamentar esto, las palabras de nuestro estimado ministro Lucas Palacio, que dice que muchas de las empresas, o las empresas que no van a tener acceso a estos beneficios es porque son empresas de papel. ¿Cuántas son las empresas activas? Según el Ejecutivo, 313.000. Es decir, 313.000 de un universo de alrededor de 900.000 empresas va a tener acceso, ¿no es cierto?, a los beneficios. ¿Cuáles son las de papel? Alrededor de 600.000. Y llegan a casi 800.000 si le sumamos la que el Ministerio de Economía ha anunciado que se han creado entre el año 2020 y los primeros meses de 2021. Es decir, son de papel alrededor de 800.000 empresas. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿son de papel las empresas productoras de espectáculos, de cultura y de entretenimiento, como los que están acá, por ejemplo, la gente de las salas de cine? ¿Son de papel las empresas dueñas o socias de los terminales de transporte colectivo? ¿O son de papel todas aquellas empresas unipersonales que por ser unipersonales, por no tener empleados a su cargo, porque son familiares, no tienen acceso a esto? ¿O también van a ser castigadas aquellas empresas que por no tener ingresos durante más de un año, no han podido, ¿no es cierto?, han tenido que despedir a sus trabajadores, no han tenido ingresos, ni tienen trabajadores? ¿Se les va a castigar? No, no se les castiga, se les define como inexistentes, como de papel. Y quiero recordarle a ustedes que una empresa no muere mientras todos los meses esté declarando IVA, aunque sea sin movimiento. Esa empresa sigue viva. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿es justo el subsidio de alivio que plantea el gobierno para todas las pymes? Yo creo que ahí hay un gran trecho que hay que resolver y la respuesta está justamente
en nuestro documento de mínimos comunes. Ahora, nosotros también quisiésemos decir que los recursos financieros del país, incluida su capacidad de endeudamiento, son de propiedad de todos los chilenos y no de un gobierno en particular. Los gobiernos son los que administran esos recursos y deben ir en ayuda de los dueños de esos recursos cuando estos dueños de esos recursos se encuentran en dificultades como lo que se encuentra la mayoría del país hoy día y en particular las pymes. Por lo tanto, no sigamos recateando o regateando con los recursos que son de todos. Las pymes que están todavía paradas, ¿cómo han salido? ¿Cómo han salido o han logrado defenderse de la crisis? Como lo han hecho todos los chilenos, retirando sus 10% por 3 veces de sus cuentas de capitalización individual para su futura vejez. Por lo tanto, cuando en los anuncios se dice el gobierno ha gastado más de 20.000 millones de dólares, yo haría la siguiente pregunta: ¿y cuánta plata hemos gastado los imponentes de la AFP para poder solventar la crisis, para autofinanciar una crisis de la cual no somos responsables? ¿Alrededor de 40.000 millones de dólares? Me parece que por ahí va. No soy economista, pero leo algo y por ahí va. Es decir, si nosotros ponemos en la balanza el esfuerzo fiscal que ha hecho el gobierno, que por cierto ha hecho un esfuerzo fiscal, pero lo colocamos en la balanza contra lo que ha hecho la propia gente para poder salir de la crisis que se encuentra, crisis que en algunos casos inclusive llega al hambre, y en el caso de las pymes llega a socios que han tratado de atentar contra su vida ante la imposibilidad de seguir sosteniendo su familia, entonces decimos que la ayuda sigue siendo mezquina. Y llamamos en esta reunión a los colegas de todas las pymes a que sigan perseverando en esta instancia, que es la única que no abre algún grado de esperanza, que es la instancia legislativa, para poder mejorar al menos esta oferta que nos sigue pareciendo egoísta. Acerquémonos al menos a lo que está planteado en términos de llegar a subsidios directos de 3.000 millones de dólares, que tendría una cobertura mucho mayor y que permitiría inclusive permitiría privilegiar a aquellas empresas que han sido más castigadas y además nos permitiría ya dejar de echar de mano a nuestros recursos, ¿no es cierto?, que están para nuestra jubilación. Hacemos un llamado a los colegas para que perseveren, hacemos un llamado a los senadores para que profundicen, ¿no es cierto?, estas ayudas, y hacemos un llamado al gobierno a través y por su intermedio presidenta del ministro Lucas Palacio, que aquí se encuentra presente, a que se decidan de una vez por todas y ya no más por cuentagotas de ir en auxilio de las pymes, pero de todas las pymes, también de las que están acá, que representan a la cultura, también de aquellas que son unipersonales, también de los feriantes que no van a tener tampoco. Ayer conversaba yo con el vicepresidente nacional de la Asociación de Ferias Libres, absolutamente desanimado, no tienen ninguna posibilidad. Entonces, o al menos, si es que no tenemos voluntad política para hacerlo, sinceremos y no digamos que estas medidas van a ayudar a la mayoría de las pymes activas, sino que sencillamente van a ayudar a aquellas que tienen más posibilidades hoy día, y van a seguir castigando a las pymes que no han podido trabajar en más de un año, ¿no es cierto?, de pandemia. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Roberto. Secretaria. Presidenta, enseguida está la Asociación de Kioscos Escolares de Estación Central con su presidente, el señor Alejandro Tovar. Tenemos 4 invitados, entiendo, ¿no? Presidenta, la multigremial nacional se excusó de asistir, así que el señor Tovar sería el último de los invitados. Muchas gracias, don Alejandro. Hola, buenos días. Bueno, agradecer esta invitación. No soy muy asiduo a política, pero quiero agradecer esta invitación y la instancia de informar lo que estamos pasando. Soy presidente de una asociación de kioscos escolares de Estación Central. Nosotros nos formamos como en el año 2017, después que apareció la ley esta de etiquetado, que se nos prohibió funcionar, o sea, nos prohibieron vender cosas con sello, en busca de ver posibilidades, porque fue realmente un terremoto para nosotros. Nosotros fuimos la carne de cañón de esa ley.
fue un terremoto importante, y nosotros nos unimos, varios kioscos, en busca de poder comprar cosas por mayor y buscar. Por eso funcionamos. Bueno, ahora esto de la pandemia a nosotros nos ha golpeado fuerte. En el año 2020 alcanzamos a trabajar 15 días y dejamos de trabajar todo el año, y bueno, en el 2021 vamos por las mismas. De hecho, no se ha abierto casi ningún colegio. Algunos particulares alcanzaron a abrir 10 días o 2 semanas. Nosotros, generalmente, la mayoría de la gente que forma parte de los kioscos escolares, somos gente mayor, muchos jubilados, mucha gente mayor, que al quedarnos sin trabajo nos ha costado bastante reinventarnos. De hecho, vivimos mucho que nos ayudan nuestros hijos, otros han conseguido trabajo dentro del mismo colegio como asistentes, o se han dedicado a hacer ventas informales o pasteles. Entonces, somos un rubro muy, muy golpeado. Creemos que somos un poco no valorados porque creemos ser un ente importante dentro de la educación, de la formación de niños. Nosotros formamos hábitos de alimentación. Somos un instrumento que el gobierno nos puede utilizar para hacer respetar y hacer valer la ley 20.606 de los etiquetados. Y, sin embargo, como nos pusieron, usted tiene una prohibición. Nosotros nos acercamos y quisimos conversar de esto más que nada porque nosotros somos invisibles ante las ayudas del gobierno, porque la mayoría de los kioscos trabajamos de forma informal. Muchos no tienen iniciación de actividades por cuestiones vacíos legales, no cuestiones de que uno no ha querido. Hay colegios que han ido, han sacado iniciación de actividad en puestos internos, les dicen que tienen que emitir boletas, y ellos, en un kiosco donde uno tiene 15 minutos para atender 300, 400 niños, es imposible hacerle una boleta a cada niño. Entonces les ponen muchas trabas. Sacar resolución sanitaria solamente para compra-venta, que no dan permiso para elaborar nada. Y si uno se enfoca en lo que la vida sana, hay que elaborar productos. Un sándwich de lo que sea, un queso de atún, de quesillo, hay que elaborarlo. No nos permite. Entonces la compra-venta, entonces, o ponernos como tal, no lo hemos podido hacer. Pero existen kioscos escolares, tantos o igual cantidad de colegios existen. Entonces, muchos. Pero es invisible ante la ley y somos invisibles ante los beneficios del gobierno. Nosotros, por ejemplo, todos estos beneficios que están hablando, de ayuda, exentos, no existimos. Sí existimos porque hay colegios y ustedes familia y saben que el kiosco colegio existe. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que pedimos? Por lo menos llevamos más niños sin trabajo, gente mayor, a la cual por lo menos yo represento en la Estación Central, los kioscos que nos asociamos, muchos jubilados y viviendo de los hijos, con ventas informales. Nosotros queremos ser un instrumento para ayudar a la alimentación y que nos utilicen como gobierno, pero que nos civilicen. Estamos invisibles, no tenemos beneficio. Y es como un de auxilio. Somos pymes no oficializadas, no estamos legalmente, no tenemos iniciación de actividades, pero estamos uniendo. Y fue eso la pedida que nosotros quisimos hacer visible a ustedes. Existimos, kioscos escolares. Creo que somos la única asociación de kioscos escolares que existe, pero lo hicimos como hablando de tirar maratones de ahogado para subsistir. Particularmente, yo soy una persona que trabaja hace 20 años con kioscos escolares. Intenté blanquear mi situación y resultó imposible. Lo que le explicaba anteriormente. Para terminar, y no soy un gran orador, porque soy siempre tío de kiosco, por decirlo así, pedir que seamos tomados en cuenta como una institución que funciona y que va en pro de la educación, que estamos pasando por una situación muy difícil, que sobrevivimos al etiquetado, aunque sigue siendo muy difícil, porque se nos impuso no vender cosas con sello, pero nunca se le impuso a ninguna empresa a fabricar productos sin sello.
cuando un niño se enferma de la pancita, yo puedo dar una galleta de soda, porque la galleta de soda tiene un sello. Entonces, así como nos olvidaron con esa ley y no obligaron a empresas a fabricar productos sanos para que nosotros podamos vender, ya ese terremoto ya lo vivimos. Y ahora tenemos este terremoto que creo que nos va a terminar por derrumbar. Muy probable que cuando se inicien las clases haya nuevos kioscos, haya nuevas personas que tomen el desafío de meterse a un kiosco nuevo. Es muy probable, pero nos están matando a la gente que nos dedicamos a esto con mucha pasión, que le ponemos mucho cariño a los niños y que nos preocupa la salud de los niños y que bien utilizado nos pueden utilizar como un instrumento importante para la educación de alimentación dentro de los colegios. Esas son mis solicitudes, que nos tomen en cuenta que existimos los kioscos escolares y que no hemos tenido absolutamente ningún beneficio del Estado. Ok. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Se le ofrece la palabra a los colegas. ¿No? Le damos la palabra entonces al Ejecutivo, ministro. Muchas gracias, Presidenta. La voluntad que está tras este proyecto es una inyección rápida que le llegue a todas las empresas activas, prácticamente todas las que han planteado que tengan algún nivel de formalización y están incorporadas, ya sean unipersonales o no. La restricción es que esté actualmente o haya estado en algún momento del año 2020 activa. También están incorporadas las exentas, con la excepción de la devolución de IVA. Y si es que hay algún grupo que se esté quedando fuera, que está dentro de este marco, por supuesto que tenemos toda la disposición en revisar si podemos incorporarla. Me refiero a lo que ha planteado Roberto y Teresita. Yo les pediría que por favor me envíen un mail para poder entender cuáles son esas y poder conversarlos con el ministro de Hacienda. Esto es un bono sustantivo, por supuesto que siempre hay más necesidades, pero también es importante la oportunidad, por eso yo pido que podamos avanzar. Respecto a lo que plantea Alejandro, en este proyecto de ley no están incorporados las que no tienen iniciación de actividades, las que están informales. Eso ha sido un problema que hemos tenido en general desde que se inició la pandemia, desde antes, desde el estallido social. Aquellas empresas o aquellas actividades que no están formalizadas, tenemos estos impedimentos legales como para poder hacer un aporte, y esas personas son abordadas con las otras herramientas. Sin perjuicio de ello, lo que nosotros estamos haciendo a través de Cercotec es generando medidas específicas para ciertos sectores, que dicho sea de paso, este bono, este cheque PYME, es una inyección de liquidez directa y es complementario a las otras herramientas que está generando el Estado. Ahora, muchas veces es difícil que se comprenda cuáles son todas las ofertas, cuáles son todas las herramientas que tiene el Estado de apoyo. Y en ese sentido voy a pasar un mensaje. Nosotros hemos estado trabajando estos meses y ayer hicimos el lanzamiento de un sitio web que se llama www.quieroemprender.cl y tiene 4 ejes fundamentales, y esto está en fácil y incorpora todos los programas de ayuda de Corfo, Cercotec, FOSIS, INDAP, el Ministerio de la Mujer, INAPI, CENSE, etcétera. Todas las ofertas del Estado, y tiene 4 ejes fundamentales. Uno es una persona que quiere prepararse, que tiene una idea y que quiere prepararse. 2, una persona que quiere crear una empresa, que hemos generado programas de ayuda súper rápido. En un día se puede formalizar una empresa y ahí puede hacer uso de los beneficios del Estado. 3, una persona que quiere hacer crecer a su empresa. ¿Cuáles son los apoyos del Estado para eso? Para hacer crecer a la empresa. Que es para que sí, a través de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Y eso también puede ayudar a muchas empresas que están en una mala situación para ver cómo pueden reorganizarse y evitar eventualmente, y muchos lo han hecho, la quiebra.
Así que estamos abiertos a varias de las cosas que se han planteado. En verdad, nuestro objetivo es que le llegue a todas las empresas que están activas. Y cuando yo me refiero, lo que planteó Roberto Rojas, a empresas que son de papel, por supuesto que no me estoy refiriendo a todas las que no podrían estar incorporadas. Yo me refiero a aquellas empresas que en definitiva se crean por motivos tributarios, por motivos que no tienen ninguna actividad operativa, que se hacen por motivos legales. Yo me refiero a esas empresas, y la verdad es que el objetivo de esta ley no es que le llegue a esas empresas, sino que a las empresas que con su operación mantienen familias, mantienen personas, mantienen trabajadores, y que esto sea una inyección de liquidez para poder además pagar deudas previsionales, cosa que hoy en día está impedido por parte de la ley. Ningún subsidio puede ir hoy en día a pagar una deuda previsional. Eso también está incorporado en este proyecto de ley, porque es la realidad de muchas empresas que ya después de todo este tiempo, una de las dificultades que tienen es que tienen deudas que han ido acumulando y que les impiden poder conseguir un crédito, poder recibir un subsidio por parte del Estado, etc. Sí, todas esas cosas están incorporadas acá en este proyecto de ley. Otra cosa que se planteó es respecto de medidas tributarias. Ayer eso no está incorporado en este proyecto de ley. Sí están en otro que ayer pasó ya por la Cámara y fue aprobado. Incorpora 3 medidas, que primero es la baja de interés penal de 1,5 a 0. 2, está en la postergación de las patentes provisorias por un año más, porque es una realidad que los municipios no han tenido las posibilidades, dado la pandemia, de poder tramitar muchas veces patentes previsionales, y eso tiene un costo, tiene una dificultad. Entonces, esto solamente incorporado en la ley. Y 3, que es la devolución la anticipación de los IVA a crédito para los próximos meses, y también están incorporadas todas las empresas. Eso es lo que puedo comentar, Presidenta. Es bien importante la oportunidad, porque con esto estaríamos abordando prácticamente la totalidad de las empresas que están activas. Y si nos faltan algunos grupos específicos, como plantea Roberto Rojas o plantea Teresita, con mucho gusto. De hecho, Teresita también preocupa mucho el sector cultural. Hicimos, por primera vez en la historia, un programa que a través de Corfo, que es Reactívate Cultura. Y ahora queremos hacer otro, porque para poder abordar, que era de 50.000 millones de pesos, no, bueno, eso era con subsidio, pero esto era un mínimo de 5.000 millones de pesos. Y queremos hacer otro justamente para poder abordar a todos aquellos sectores que no están formalizados, todo un sector que está muy informalizado. Yo me he estado reuniendo con diversos gremios para poder tener una estrategia en esa materia, una estrategia rápida, pero también de mediano y largo plazo, para poder dar una proyección a este sector que le entrega empleo directo a 218.000 personas, es decir, a 218.000 familias que dependen de esto. Y eso es muy significativo, es muy importante, además parte de la vida de todos nosotros, parte de nuestro patrimonio cultural, y como ella dice, muchas veces están invisibilizados. Presidente. Gracias, ministro. Se ofrece la palabra a los colegas. ¿No? Senador Lagos. Está sin micrófono, Ricardo. No tiene micrófono. Disculpa, sí, no, decía que seguí atentamente las exposiciones y al mismo tiempo acabamos de escuchar la intervención del ministro Lucas Palacio, y simultáneamente también me he dedicado a leer el chat. Se lo recomiendo, porque en el chat pareciera que el ministro Lucas Palacio trata de responder algunas de las inquietudes que se han ido planteando, y algunos de los que han intervenido, como Teresita Ugarte, como Roberto, le han respondido. Entonces, yo quisiera que profundizaran, porque quiero saber si hay espacio o no para el entendimiento respecto a qué estamos hablando, porque hay legítimas dudas, ministro, respecto de la universalidad de los beneficios. Y eso es recurrente. Entonces hay confusión, que si son requisitos copulativos o no, o son uno u otro. ¿Y qué pasa con aquellas empresas que no han tenido actividades? Hay un rubro completo que no tenía ni una actividad prácticamente, que es todo el tema gastronomía, hotelería, etcétera. Entonces la pregunta está, no. De hecho, le quiero anticipar, si usted no sabe, le digo que nosotros, algunos de oposición, hemos presentado indicaciones a este proyecto, a objeto de incorporar este caso, de ampliar los límites respecto al corte de cuándo se producen la posibilidad de postular el beneficio. En el proyecto el gobierno fija el 31 de diciembre del año
¿cómo se llama? 2019, y nosotros proponemos el 2020. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué espacio hay para ir avanzando en eso o no? O por último, si usted pudiera aclarar esto, porque yo escucho a don Roberto o a Teresita Ugarte y antes la Isabela, antes en otras presentaciones, lo de Alejandro Tovar hoy día es más nuevo porque no lo habíamos tenido, parece, la posibilidad de conversar así como ahora, pero no es que no me importe, estoy diciendo que hay cosas que conocíamos de antes, y entonces quiero saber si yo estoy leyendo mal los chats y las respuestas o seguimos como en una especie como de que no nos comunicamos bien. Yo digo para que tenga sentido las exposiciones que estamos teniendo y el tiempo que le dedicamos a esto, si no pasamos a votar nomás y vemos qué pasa, pero yo le pediría, ministro, si usted pudiera, así como yo estoy leyendo acá, donde usted le responde a don Roberto, le responde en el sentido que le aclara a don Roberto, no responde, le aclara a don Roberto, bueno, que lo verbaliza acá para saber si estamos de acuerdo o no y qué dice don Roberto, para saber si encaja, y si no, si hay diferencias, bueno, enfrentaremos la diferencia, pero para saber dónde trabajamos la litis por último, el conflicto. Ya, eso. Gracias, senador Lagos. Creo que tiene toda la razón usted. Hay varias cosas que se responden por parte del ministro en el chat que no están dichas en la comisión y sería bueno que se aclararan. Estaba de hecho viendo una que dice relación con que no es solo, estoy buscándolo, dice, no están excluidas solo para la devolución de IVA, están incluidas todas las empresas, personas jurídicas o naturales que hayan estado activas en algún momento durante el 2020 o 2021. La verdad es que tal como está la definición, ministro, del proyecto, no es así. Entonces sería bueno que se aclare esto. Y no sé si le parece que usted responda de acuerdo a la misma pauta que usted se definió en el chat, y eso va quedando consignado para todos los que están siguiendo esta sesión. Y obviamente nosotros tenemos indicaciones presentadas al proyecto mismo, que algunas, de acuerdo a lo que usted está diciendo, no serían necesarias, pero tal como lo leemos, sí lo son. Así que le ofrezco la palabra. Ya, Presidenta, muchas gracias. Esa es la voluntad del proyecto, que los incluya a todos. Ahora, si se quedó alguna fuera y que debiera estar dentro de este proyecto que hemos presentado, de acuerdo a lo que presentó Roberto Rojas y Teresita, evidentemente que estamos abiertos a ver cuál puede quedar fuera, o sea, cuál puede estar quedando fuera. Y uno de los problemas que tenemos, de verdad, es que, y esa es la razón por la que dije lo de quiero entender, porque mucha gente no se entera, y eso también es un error o una falencia nuestra de las cosas que estamos haciendo y que están activas. Yo le mandé a usted hace algunos días un detalle de eso, y hay un montón de cosas que están activas y que no necesariamente la gente las conoce. Es uno de los problemas que tenemos. Esto es un mea culpa porque nos cuesta mucho poder informar todas las medidas que están activas. Por ejemplo, a mí me han dicho varias veces, oiga, pero ¿por qué no habilita la postergación de IVA o contribuciones? Eso está activo. Está activo, las contribuciones se postergan de forma automática, tienen que ver con la ley de rentas municipales, no es una ley del Ejecutivo, sino que es de los gobiernos locales. Por lo tanto, lo que puede hacer el presidente de la República en un estado de excepción es una postergación de cobro. Es una autorización para postergación de cobro. Lo mismo que las patentes de alcohol, las patentes comerciales, pasa lo mismo. Y lo que hace el regulador es que no le otorga al alcalde, al consejo municipal, la posibilidad que no cobre, porque sería muy arbitrario, a uno sí, a otro no. Lo que sí puede hacer es postergar el cobro hacia el futuro, y lo que hemos hecho nosotros, con una autorización del presidente de la República en estado de excepción constitucional, y lo que hemos hecho nosotros es compensar a los municipios por el costo económico que signifique aplicar esa postergación. Eso está activo ya. Pero yo entiendo, y la verdad, y es cierto que hay mucha gente que no lo sabe. Y a nosotros nos cuesta a veces poder difundir todas las medidas que están activas, que son hartas. Y respecto de esto en particular, ¿qué es lo que dice el proyecto? Los beneficiarios. Es para toda empresa, ya sea persona natural o jurídica, que haya iniciado actividades en primera categoría hasta 31 de diciembre de 2019. Todas estas empresas que durante el año 2020 hayan vendido menos de 740 millones de pesos, que es el equivalente a 25.000 UF aprox.
y que para que esté activa esa empresa, ¿cierto? Que cumpla con alguno de los siguientes requisitos, que tenga una persona contratada que haya tenido, que sea un día del año 2020 o venta, al menos 2 ventas, aunque sea un peso, el año 2021. Pasa que está comprada casi toda, en verdad. Ahora, si es que alguna que se nos está quedando fuera, que no está dentro, entonces es bueno saberlo y yo lo converso con el ministro de Hacienda. Esto es una inyección directa a la oferta. Para la demanda, hay liquidez por el lado de la demanda. El problema es que la oferta, sobre todo las empresas más chicas, muchas veces están acogotadas y no van a poder hacer frente a esa demanda porque necesitan ponerse a punto para operar. Y ese es el punto, y ese es el tema que nos complica. Ahora, y esto es un piso de $1 millón de pesos. A eso se le suman las personas, o sea, las empresas, o sea, que hayan hecho declaración de IVA, es decir, las no exentas, también pueden recuperar hasta 3 IVA en promedio ponderado de lo que metieron en el 2019, es decir, empresas que hayan venido existiendo desde antes. Y además, cuando son mujeres las que están en las empresas, entonces un 20% más de ambos. Y además está el tema de empresas que hayan mantenido. Bueno, y además estos bonos pueden aplicarse para pagar deudas previsionales, cosa que actualmente no está autorizado. Y además estos 4 meses de financiamiento de las leyes sociales para aquellas empresas que tengan a los trabajadores adscritos a la ley de protección al empleo, porque tiene una carga adicional esa empresa. Esas empresas optaron por mantener a sus trabajadores, no echarlos, sino que mantenerlos, y han tenido que financiar el 20% de esos empleos. Entonces están en condiciones más complicadas porque han ido acumulando esa deuda. Por eso es que esto es una manera también de compensar esa deuda. Y respecto de lo que dice Alejandro, esto es un tema cultural también, es parte del patrimonio de nuestro país, estos kioscos que están adentro de los colegios. Yo hasta el día de hoy me acuerdo de los que estaban en mi colegio, el pelado y todo, me acuerdo perfecto de ellos. Y yo creo que es un momento para poder ponerle atención a ese sector y poder, ojalá, formalizarlo y poder apoyarlo. Si hay algo, Presidenta, que hemos visto desde el estallido social y hasta ahora, es que el Estado tiene mucho más dificultad para poder apoyar a sectores informales. De hecho, no tiene herramientas, es muy difícil identificarlo. Y además esos trabajadores están en una situación de mucho mayor vulnerabilidad. Entonces, yo pienso que tenemos una oportunidad de poder ir corrigiendo algunas cosas que se han instalando en nuestra sociedad, en nuestra economía también, y que no necesariamente es la mejor condición por la que por la que transitan muchos ciudadanos. Y a mí me encantaría poder conocer también las indicaciones de ustedes para poder revisarlas y ver si podemos convenir algo ahí. Ahí me pregunta Teresita, me dice: disculpe, ministro, pero el único fondo que ha abierto este porfo es para industrias creativas, no especial para cultura, que no es lo mismo y no incluyó acompañamiento e iniciación. De hecho, fue una de las varias modificaciones que solicitamos, que aún no recibimos respuesta. Bueno, Teresita, ahí te pasé mi mail. Aquí yo quisiera que la contraparte sea yo, directamente, y porque yo me voy a encargar de resolver eso. Nosotros hicimos en general, Corfo y Cercotec tienen programas multisectoriales. Nosotros hemos hecho programas específicos. Y aún haciendo programas específicos hay gente que se queda fuera. Así que, por favor, mándame toda esa información y yo a través de Cercotec o de Corfo voy a hacer uno específico para cultura. Yo tengo una cercanía además personal con el mundo de la cultura, con temas familiares y personales, así que comprendo y entiendo ese sector y entiendo las dificultades por las que está atravesando. Gracias, ministro. Se le ofrece la palabra a don Roberto, que la está pidiendo, y después al senador Montes. Gracias, Presidenta. Bueno, nosotros siempre hemos tenido la mejor disposición para conversar con la autoridad, pero resulta que hemos tenido muy mala experiencia. En la sesión anterior ya nuestros colegas, ¿no es cierto?, les comentaban que fuimos invitados el miércoles pasado por el subsecretario Pertusé a conversar con el presidente de la República, y cuando llegamos allá se trataba de colocarse prácticamente atrás para los anuncios que ya estaban definidos. Ahora, reiterar que siempre estamos dispuestos a conversar, pero creemos, ministro Palacio, que ese rato ya pasó, porque
sentarse a conversar sobre lo que ya está ingresado como proyecto de ley en el Congreso Nacional, ya no tiene vuelta atrás. Por lo tanto, nuestra posición sigue siendo la disposición a conversar, pero este tema en particular hay que zanjarlo acá, en el Poder Legislativo. Acá es donde se va a zanjar y donde creemos que podamos tener respuesta. Mire, en esto de las empresas inactivas tenemos un problema serio, porque resulta que acá nos está conversando, parece, ¿no es cierto?, los ministerios del ramo con el Servicio de Impuestos Internos, porque ustedes van a favorecer 313.000 empresas, dicen que son todas las activas, es decir, no tiene nada que ver con la cifra que entrega el Servicio de Impuestos Internos, que habla solamente de MIPES alrededor de 900.000, sin incluir la que ustedes mismos dicen que se han creado desde 2020 hasta 2021 y que porque como esta ley cierra en diciembre de 2019 no van a tener acceso y ustedes dicen que son 180.000. Quiero poner un solo ejemplo. En la quinta región nosotros tenemos un gremio que es de productores técnicos, son los soportes para todos los eventos técnicos. Son 40 empresas, tienen una inversión de entre 50 y 300 millones de pesos. Están declarando IVA sin movimiento todos los meses desde que se inició la pandemia. No han trabajado ni un solo día. Están vendiendo sus generadores eléctricos, inclusive hasta sus camiones. Y esa gente no tiene derecho, ¿no es cierto?, a estos subsidios. O sea, no son activas naturalmente porque la pandemia no los deja activar, pero existen, tienen inversión, tienen infraestructura, lo que no, y también tienen harta hambre, ¿ya? Lo que no tienen es trabajo. No es que no quieran trabajar y siguen declarando el impuesto interno. Entonces llegamos a un punto donde efectivamente creemos que aquí las cifras, no sé, pues cómo se manejan. No sigamos hablando de que la gran cobertura. Y finalmente, Presidenta, para no alargarme, efectivamente se acaba de cerrar hace algunos días atrás un proyecto Cercotec que se llama Pyme Reactiva, con un monto hasta de 3-4 millones para los que se hagan acreedores a ese proyecto. Pero resulta que se sigue actuando con la lógica antigua, añeja, que no sirve, que no es para la pandemia. ¿Cómo usted va a seguir pidiéndole cofinanciamiento de un 20%, o sea, un 20% de aporte patronal, ¿no?, a que quiera postular a eso si no tiene? Si yo quiero postular a 3 millones de pesos, no puedo deshacerme de 600.000 pesos porque no los tengo, porque no he trabajado. Entonces simplemente pasa por el lado, no tengo posibilidades. Por lo tanto, es cierto, hay proyectos Cercotec de muy poco alcance, a 8.000 personas, de muy poco monto, 3.000, 4.000, o 3 o 4 millones, pero con todo, con la misma regla de exclusión por la vía de recursos legales. Y eso es lo que queremos discutir en el Parlamento. Estamos dispuestos, pero ya pasó la hora de seguir conversando con el Ejecutivo porque el proyecto de ley, el propio Ejecutivo ya lo ingresó. Por lo tanto, allí se tiene que dirimir ahora. Gracias, presidente. Gracias, don Roberto. Senador Montes. Mira, me cuesta encontrar un camino de salida al tipo de diferencia que tenemos aquí, porque cuesta, como decía Ricardo, es difícil precisar cuál es la diferencia, no, la litis dónde está. Yo pienso el terremoto del 2010, por ejemplo. El terremoto del 2010 ocurre el terremoto, genera los daños que genera y a partir de lo cual el Estado se ordena para responder a eso. Algunas cosas mejor que otras, pero responde, construye una respuesta. ¿Qué nos ha pasado ahora? O sea, porque paradojalmente el 2010 no teníamos la cantidad de recursos que hoy día estamos destinando a todo esto. Era dentro de recursos mucho más restringidos que estábamos planteando. Entonces uno dice, 15 meses no hemos logrado construir una respuesta que realmente empiece a responder a las situaciones. 1.100 millones de dólares este proyecto de ley, 1.000 y tantos millones de dólares, no es poca plata, es harta plata. Hubiéramos querido tenerlo para el terremoto. La verdad que, y además hoy día estamos por la situación que se vive, hay posibilidad de aumentarlo. O sea, hay un tema claro de enfoque. No es solo un problema de recursos, hay un problema como de enfoque de hacerse cargo, creo yo. Y aquí se nos dijo ayer
de que el 37% de las pymes estaban bien. O sea, el problema tiene que ver con el 63% de las pymes que han tenido problemas. Así lo entendí yo de lo que presentó el ministro Palacio, creo que fue, no sé quién fue, pero se dijo el 37% están con las ventas para arriba, han ido manteniendo o aumentando los niveles de venta. Entonces, ¿cómo diseñamos un plano, una perspectiva que resuelva? El gobierno optó por instrumentos generalizados. Ya está bien, yo creo que a problemas generales hay que tener, pero también los instrumentos más específicos, territoriales y sectoriales, yo todavía no los termino de entender, porque a mí todas estas cuestiones, ¿cómo se llaman ahora? Reactívate cultura, reactívate pyme, yo me pierdo. O sea, no sé si algunos se ubican en reactívate, porque estamos con tanto reactívate que uno no se ubica mucho. Entonces, yo digo, ¿dónde está el Estado en toda esta cuestión? Tenemos Ceremi en todas las regiones. ¿Dónde está el Estado? Tenemos Cercotec en varias partes del país, tenemos ENAMI, tenemos SAC, tenemos INDAP, tenemos... ¿Qué está haciendo esto? Yo no estoy al tanto de los recursos de que dispone INDAP para la agricultura campesina que señalaba don Roberto, pero por lo menos lo que me explica gente que sabe de eso, en ese sector el problema es mucho más concreto, es tener recursos para sembrar. Y por lo tanto se requiere un INDAP capaz de responder a las necesidades de poder tener la siembra y las distintas etapas en movimiento. Entonces, yo no sé, ministro, pero le quiero decir que hay un Estado que tiene un potencial. ¿Y qué nos pasa con ese Estado? En AMI le hemos dicho desde el primer día. En AMI lo que nos dicen de la ENAMI, que a la ENAMI le falta recursos para contratar a más gente, porque como en el precio del cobre hoy día podría estar produciendo más, en la pyme estoy hablando. Entonces, bueno, el Cercotec sin duda es el instrumento como que no responde a la magnitud del problema. Y lo dice muy bien don Roberto. O sea, hacen unos llamados y el porcentaje que recibe algo desmoraliza a todo el resto, que no ve esto como una alternativa de solución. Además, esta lógica del concurso, no la lógica de decir, tenemos tales realidades con tales problemas, ¿cómo respondemos a ellas? El concurso no siempre... El concurso es una técnica de que con poca plata aparecer respondiéndole a mucha gente. Es una técnica que se usa para eso. O sea, y la verdad que no se hace cargo de todo el problema, sino que genera un mecanismo de selección. De las cosas que quisieron, dice Teresita, y yo no estoy tan claro lo que ella plantea, no sé si está todavía por ahí, porque no... Bueno, Teresita, bueno. Lo que ella dice, mire, aquí el problema con nosotros es que nos conceptualizan mal, en relación al tipo de contratos que tenemos, en relación al hecho de tener impuesto a compraventa o no, y en relación al concepto de venta. Entonces lo que dice, corrijamos esto para poder entrar en lo que está proponiendo el Estado. Y al menos lo que hemos tenido con la presidenta de esta comisión, con Jimena, con otro conjunto de organizaciones de la cultura, pareciera que el problema es más enredado porque la diversidad de situaciones es grande, y no en todos los casos esto le va a responder, y hemos tenido reunión con el gobierno para que el gobierno elabore respuestas diferenciadas de acuerdo a distintas realidades, y hasta el momento no hemos llegado a nada muy, muy concreto. Entonces yo le preguntaría a Teresita, ¿cree usted que con estas redefiniciones, en el fondo cambio los conceptos, que ampliación de los... dejar de ser invisibilizado, sino que asumirlo, cree que va a responder a las realidades cuando ustedes están con un problema serio de que no tienen actividad, no tienen ventas en ese sentido? No es que no tengan actividad, sino que no tienen... Y aquí todo parece ser o subsidio directo o crédito. ¿No hay otras alternativas? ¿No han pensado en otras alternativas? En otros países, ¿qué se está haciendo? Porque perfectamente se puede llegar a establecer un tipo de acuerdo con el Estado para algo que se va a hacer más adelante cuando vienen escenarios distintos. Eso también es una alternativa. Y en relación a lo que dice don Roberto, yo después de que él intervino, yo me puse a mirar acá todos los mínimos comunes. Y don Roberto, hay hartos mínimos comunes que perfectamente se podrían resolver. Perfectamente se podrían resolver. O sea, en el caso de compras públicas, a lo mejor sería bueno que nos explicara por qué no se hace lo que aquí se plantea. En relación al crédito, y yo le repetiría al ministro lo que hablamos hace algunos días, se necesita que el FOGAPE se creó para las pymes. Entonces, de repente lo transformamos en un instrumento para todos, hasta empresas grandes.
Yo creo que lo mínimo sería hoy día reciclarlo y volver a plantearlo y tener una capacidad de análisis y respuesta que aquí en la propuesta de mínimos comunes se le pide al Banco del Estado, que habla líneas nuevas, porque esa línea de esa forma no está operando. Yo respecto al resto de las cosas, la suspensión de pago y otros mecanismos, ahí hay diferencia. Bueno, y en las medidas de empleo que no están funcionando se proponen algunas ideas de cómo reciclar. Entonces, yo creo que podemos seguir contrastando diagnóstico y propuesta. ¿Por qué no entramos en la línea de buscar soluciones? A la cultura, ¿qué solución, ministro? Porque lo que plantea Teresita es bien concreto. Y la verdad que es bien modesto, además. O sea, está diciendo, trátenos como a los demás. Eso es lo que está diciendo. Y en el caso de don Roberto, ¿por qué no analizamos, no sé si ustedes han analizado una por una las propuestas mínimos comunes? Y finalmente, si hay 37% de las pymes que le ha ido bien, ¿por qué hacer lo mismo con el 37% de las pymes que le ha ido bien respecto al resto? Me gustaría entenderlo, porque sí he leído que en otros países el tema del apoyo del Estado está muy ligado a la caída en las ventas. Eso es lo que yo digo. ¿Por qué no se ha usado ese criterio? Que no, puede haber una razón muy fuerte que yo no entiendo, pero me gustaría saber por qué no se ha usado ese criterio cuando Chile tiene la evolución de las ventas mes a mes. Y yo le pregunté al puesto interno y me dice que ellos tienen toda la información. O sea, y pueden sacar el promedio de un año para tomar decisiones. Entonces, vuelvo al comienzo. Creo que aquí en los terremotos se redispone el Estado para responder a situaciones. Aquí tenemos hartos recursos y podemos tener incluso el doble de lo que están destinando en esta ley, pero si no se reenfoca, a lo mejor vamos a seguir con todo el mundo insatisfecho, con problemas y sin tener claro el horizonte. Eso. Gracias, senador. ¿Algún otro colega? Presidente, el ministro está pidiendo la palabra. Antes de dársela, ministro, me preocupa que usted quedó comprometido con hacernos llegar un documento con todas las medidas, programas, proyectos, iniciativas de ayuda a las pymes, y hasta el día de hoy no lo recibimos. Entonces, seguimos hablando de las cosas que hacen sin tener el documento que nos permita mirar cuál es la foto real de la situación que se está enfrentando hoy día en el país. Y nos gustaría saber qué pasó con ese documento. Ya, gracias, Presidenta. Se lo mandé el viernes a su WhatsApp, tal cual quedamos. Sí. O sea, entró a los 800 que tengo por ver. Bueno, ya. No sé, yo quería enviárselo a ella y se lo mandé. Ya, y es bueno para que lo vea, porque hay otras cosas que se están haciendo, son las cosas que están vigentes ahora. Hay varias cosas, y les pido disculpas, yo me tengo que ir por una urgencia personal. Y así que después de esto voy a tener que salir y va a quedar Julio Pertuset, su secretario, ¿ya? A ver, respecto a lo que se me hago ver, la clarificación es uno u otro, o que haya tenido al menos un día una contratación el año 2020 o que haya vendido el año 2020. Después, los programas de Cercotec tienen restricciones legales, tienen que ser por concurso, son por concurso, legalmente, senador. Lo que no es un aporte por concurso para las empresas es lo que estamos haciendo ahora, que por eso es una ley especial. Y ¿cómo se llama? Y hemos intentado disminuir al mínimo posible las exigencias en las bases, pero aún así, cuando se hacen exigencias mínimas, que multisectorial, hay muchas que por la naturaleza de su actividad quedan fuera. Por eso que nosotros estamos haciendo ahora programas específicos para la belleza, para los jardines infantiles, y están activos, y ahí eso es lo que yo quiero ofrecerle a Teresita, que si es que en Corfo esto que era para la industria creativa no están incorporados, entonces hagamos a través de Cercotec una cosa que se llama Alcayo, un traje a la medida, digamos, para el sector de ustedes, porque efectivamente es un sector que es el más afectado de todo, es más afectado incluso que el rubro gastronómico, que está muy afectado, pero que de alguna manera hemos podido ir habilitando protocolos para que vayan funcionando. Después, respecto del aporte patronal, del copago, del 20%, varias cosas. Puede ser un aporte valorizado, es decir, basta que el mismo emprendedor valorice su propio trabajo para que pueda incorporarlo como dentro de ese 20%. La verdad es que la exigencia es mínima desde ese punto de vista. No se exige un aporte en plata. Puede ser un aporte patronal, puede ser un aporte en plata, en una maquinaria, valorizando su propio trabajo, da lo mismo.
Y además que este proyecto de ley que está ahora en discusión en sus manos, resuelve con creces toda esa dificultad que podrían tener porque se le llegarían todos estos recursos, con lo cual también pueden justificar parte de un proyecto. Ahora, la gracia de este programa que ustedes están analizando es que no es por concurso, es automático. Basta que cumplan con algunas características para que llegue directamente a las empresas, y eso es algo positivo. Por eso que es absolutamente inédito. Y yo creo que es re importante y tiene un objetivo, senador Montes, reactivador. ¿Y por qué razón este 37%? Fui yo el que lo comenté la otra vez, en base a los antecedentes que nos entregó Impuestos Internos, que fue un instrumento, que fue un cálculo que hicieron ellos, digamos, no lo hicimos nosotros. Y si lo hicieron, y si el cálculo no está bien hecho, resulta ser 450 o 500 mil empresas, les va a llegar igual. Si eso no es esto es solamente un indicador. Si cumple con los requisitos de que usted es una empresa activa, de acuerdo a lo que hemos definido, entonces va a recibir. Y es muy difícil medir en qué situación están las empresas de acuerdo a sus ventas del año 2020, porque el panorama es demasiado diverso. Recuerden que hay muchas empresas que fueron golpeadas por el año 2019 también. Entonces hay empresas que podrían estar en el último trimestre muy golpeadas, que fue el caso, y que pueden estar exhibiendo un incremento de sus ventas respecto al año 2019, ventas que básicamente se generan estacionalmente en el último trimestre del año. Entonces, si es que empezamos a desmenuzar, ahí podemos también cometer algunas injusticias y podemos dejar algunas empresas afuera en un incentivo que lo que pretende es ser reactivador, con vista hacia el futuro, hacia adelante. Porque acá en mi oficina, imagínense la cantidad de gente, de gremios, de todo, que yo recibo y que me plantean distintos puntos de vista. Entonces es muy difícil, en este momento, si queremos hacer un programa que vaya al callo, que sea una inyección importante de liquidez para las empresas, ¿verdad? Dejar empresas afuera que lo que quieren es reactivarse y que están con alguna deuda y que lo que necesitan justamente es esta inyección rápida y que ojalá pueda hacer durante las próximas semanas. Y por eso que yo pido que ojalá nos apoyen con esto, para que llegue rápido esta plata. Y que por supuesto sigamos depurando las otras cosas. Y yo soy el primer dispuesto en poder hacerlo. Y ahí ustedes van a recibir por parte de la senadora el trabajo que hicimos el viernes, que fue un compromiso, digamos, de todo lo que está actualmente activo, y si hay que complementar, yo tengo la mejor disposición en poder hacerlo. Déjeme ver si me queda algo rápido así en el... No, yo creo que no me queda nada de las cosas que anoté. Pero les pido apoyo, porque la oportunidad también es importante. O sea, si bien es que esto le llegue rápido a este número súper significativo de empresas, más de 300, entonces, más de 300.000, 350.000, lo que sea, es positivo. Y si es que algunos se nos están quedando afuera, dado la naturaleza, la forma en que actúan como sectores de la cultura o sectores que no están formalizados, yo soy el primer, digamos, interesado en ello. Y nosotros este proyecto lo hicimos considerando los mínimos comunes, considerando las propuestas de los gremios, considerando también las propuestas del resto de los partidos políticos. Esto lo estamos haciendo incorporando todas estas medidas y que tiene una viabilidad desde el punto de vista fiscal para sacarlo rápido a la calle. Presidenta. Gracias, ministro. Ya está entregado el documento. Ya, me excuso porque tengo que salir un rato. Y queda Julio Pertusé si no le importa, presidente. Y al resto. Yo quisiera decir una cosa, presidenta. Yo le hice una reflexión al ministro porque creo que hay algo más general en todo esto y la verdad que él no tomó nada, pero quiero decirle de que usted es el Estado, ministro. No es solo Lucas Palacio, ministro de una cartera. El Estado tiene otros potenciales. Yo no sé qué nos pasa, que nos movemos al Estado en función de necesidades diferenciadas territorialmente y sectorialmente, ¿eh? O sea, usted me dice los salones de belleza. Yo conozco el problema por dentro porque me hicieron trabajarlo y la verdad que ahí son todos pymes dentro. Los que trabajan dentro de los salones de belleza son pymes. Cada persona que corta el pelo es una pyme. Entonces, se requiere respuesta apropiada. No va a entrar nunca en ningún modelo generalizado. Entonces, después de 15 meses, cuando esto lo planteamos, hace 10, 11 meses, hubo la primera encuentro con las pymes de los salones de belleza. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, lo único que le reclamo, no por hacer crítica, porque eso no cuesta nada, sino a lo mejor tienen que reactualizar la manera de enfrentar estos temas si es que todavía nos quedan 3, 4 meses de pandemia, ¿no? O sea...
Bueno, sí, hemos ido aprendiendo, senador, sobre la marcha con herramientas que no tienen la escala de la profundidad del problema, y además que el problema se ha ido incrementando. Si recordemos que hace 10 meses atrás se supone, y todo el mundo tenía por objetivo terminar con la pandemia antes, ¿cierto? Esto se ha ido alargando mucho más. Y por supuesto que estoy profundizando y agudizando y ampliando el problema. Yo estoy de acuerdo con usted en eso. ¿Ah? Y con cada uno de estos gremios hemos ido trabajando para poder adaptar las herramientas que legalmente tenemos y poder apoyarlo. Y lo que usted dice del sector de la belleza es totalmente cierto. Yo le voy a decir además que estoy trabajando para poder incorporarlo en el paso a paso de mejor manera. ¿Ah? Y así con varias otras actividades. Ahí necesito, por supuesto, la venia del Ministerio de Salud. Le tengo que presentar los protocolos que tengan respaldo científico, de acuerdo a la circulación viral, y una serie de materias que tenemos que enfrentar, pero hay muchas actividades que, a mi juicio, ¿cierto? Podrían tener espacio para funcionar. Una de ellas es la belleza, además de los aportes que podamos darle. ¿Estoy de acuerdo con usted? Gracias. Don Alejandro Tovar, presidenta, perdóneme, don Alejandro Tovar, ¿han recibido ustedes, toda la organización de ustedes, han recibido el IFE? Para atrás y para adelante estarían recibiendo la de mi consulta, porque entre $1 millón de pesos de este programa o 500.000 pesos mensuales, su familia, a lo mejor no sé si ocurre eso. Lo que pasa es que nosotros en forma particular, lo que tenemos, la ficha de protección social, esas cosas, hemos postulado y algunos hemos recibido algunos beneficios, pero no como asociación y como kiosco, sino como personas naturales. Hemos postulado, ya ha estado por la indefensión que tenemos económica, pero así específicamente como kioscos escolares, lo que pasa es que lo que queremos nosotros mostrar es que nosotros existimos y somos muchos. El problema está que estamos invisibles al Estado, porque como no tenemos iniciación de actividades, somos invisibles. Pero, repito, somos tantos kioscos como colegios existen, y muchos hay, más kioscos en algunos colegios existen 3, 4 kioscos, la mayoría de trabajos familiares. Ahora, después que pasó esto, nosotros hemos postulado a bonos y por forma particularmente saqué mi 10% y esas cosas, pero como asociación o como kiosco no existimos. No tenemos ninguna forma de obtener beneficios por lo mismo. Nosotros no tenemos iniciación de actividades. Y no es porque no queramos tener la iniciación de actividades. A nosotros se nos pone muy cuesta arriba el tema este. Hay gente que ha insistido, hay muchos vacíos legales. Voy a dar unos ejemplos y no me quiero alargar en esto, pero uno va a impuesto interno y saca iniciación de actividades. Para sacar una patente, uno necesita tener un contrato de arriendo para poder tener una patente. ¿Quién nos da un contrato de arriendo? El dueño del colegio. ¿Quién es el dueño del colegio? Los sostenedores. Nadie no va a ir el alcalde a una notaría a hacerle hacerle un contrato de arriendo a un kiosco. Segundo, nosotros para tener resolución sanitaria, casi nos escondemos y sacamos iniciación de actividades de compra-venta. No nos dan iniciación de actividades para elaborar cosas. No existe. Los kioscos escolares están prohibidos elaborar productos, entonces solamente compra-venta. Entonces, a nosotros nos limitan de todos lados, pero sin embargo, seguimos subsistiendo. Y como respondiendo a su pregunta, solamente beneficios lo que hemos postulado de forma particular. Particularmente, mi esposa tiene una pensión, con ella hemos tenido algunos beneficios, particularmente. El resto de la gente le pasa exactamente lo mismo. Como kioscos escolares y como asociación de kioscos escolares Estación Central, no hemos recibido absolutamente nada. Algunos beneficios municipales. El directo de la Estación Central nos ha cooperado con implementos de limpieza o de implementos de materiales para poner un plástico frente al kiosco. Esas cosas nos han cooperado, pero económicamente nada. Ok, gracias, don Alejandro. Le ofrezco la palabra a los otros colegas. ¿No? Ok, nosotros debiéramos ponernos de acuerdo porque ya hay indicaciones presentadas por parte de algunos de nosotros, no sé si todos, y debiéramos empezar a ver este proyecto. Ahora, a mí me preocupa, no está el ministro, pero me preocupa que tengamos este popurrí de iniciativas legislativas respecto del mismo sector
algunas que están viendo en la Cámara, que van a llegar acá a segundo trámite, esta que se va a ir a la Cámara, cuando debieron haber conversado todas y haber sido un solo texto legislativo. No entiendo cuál es la lógica del Ejecutivo al haber abordado esto de esta manera, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Son las 11:25, tenemos la sesión hasta las 12, Soledad. Sí, Presidenta, hasta las 12. Por lo tanto, podríamos empezar, si les parece, a ver, no sé si la Secretaría las alcanzó a procesar las indicaciones. No, o sea, yo sé dónde van, pero no hemos alcanzado a hacer un comparado ni nada porque llegaron recién. No tenemos comparado ni nada como para poder empezar a verlas. Entonces podríamos dejar aquí las, Carlos. No, es que a lo mejor es bueno resolver parte de lo que se ha planteado, porque don Roberto dijo, ¿por qué no compras públicas? A lo mejor detenernos en ese tema y ver qué hay que hacer ahí, a lo mejor hay indicaciones, no sé. Y Teresita Ugarte ha dicho, cambien estos 3 conceptos y a nosotros nos tratan de otra manera. O sea, ser concreto, eso es lo que yo le quiero decir desde el punto de vista del Ejecutivo, una respuesta específica. Bueno, del Ejecutivo está don Julio y está don José. Julio Pertusé, el más querido por las pymes, según hemos sabido en el ranking. Así es, senador. En Chile hay un cuadro de él, una fotografía de él. Sí, con algunos dardos probablemente tipo muñeco vudú. Senador, a ver, nosotros tenemos dentro de la mesa de trabajo de la ley creada por ley 21.256, donde tengo el gusto de poder compartir con don Roberto 2 veces al mes, generamos una mesa de trabajo a instancia de las mismas pymes para poder ver el tema de las compras públicas. Por supuesto, esa no es materia específica de mi cartera como subsecretario de Economía, sino que pasa por tema de Hacienda. Hay distintos planteamientos que se han hecho y están avanzando en un carril paralelo en mesas de trabajo específicas que no son excluyentes con la discusión que se ha estado dando en estos momentos con respecto al bono PYME. Entonces, tal como dijo la presidenta, la senadora Rincón, los proyectos de ley ingresaron de manera distinta porque obedecen muchas veces a temáticas que son distintas y nosotros hemos seguido y seguiremos trabajando en conjunto con las pymes para poder resolver los problemas específicos que puedan tener a nivel de las compras públicas. O sea que no es parte de la materia que estamos convocados a discutir, sin perjuicio de que vamos a seguir discutiéndolo en la mesa PYME, porque estamos tratando de acercar posiciones también. Julio, lo que pasa es que no podemos seguir discutiendo eternamente las cosas, entonces nos sirve esa respuesta. Y la pregunta es, ¿en el proyecto que está en la Cámara esto se va a abordar? Porque si no, tenemos que poner indicaciones aquí y abordarlo acá. Este es un tema que ha salido con mucha fuerza por todos los gremios, y creo que no puede ser una conversación eterna en una mesa de trabajo que lleva, ¿cuánto? ¿8 meses? La mesa, sí, aproximadamente dura hasta septiembre, tiene duración de 1 año. Ahora, estos temas son materias de otro proyecto de ley, y eso sin perjuicio de lo que estamos discutiendo el día de hoy. Sí, pero estamos discutiendo una emergencia, entonces las pymes nos han dicho, al menos en este periodo necesitamos unas luces para los próximos meses que nos permita reactivarnos, ver a otras. Entonces, ¿por qué no apuramos parte de ese proyecto, incorporándolo acá si es necesario o en el otro? No sé. O sea, hay un tema imperativo. Por supuesto, senador. Ahora, me pareció escucharle al mismo don Roberto, y son palabras textuales que dijo en esta comisión hace poquito, que ellos estaban dispuestos a esperar un tiempo más. Yo soy partidario para realizar un poco los esfuerzos de poder entregar estas ayudas del bono lo antes posible y seguir en la mesa de trabajo que nosotros estamos trabajando con sesiones extraordinarias, incluso a nivel de esa mesa de subtrabajo en particular, que son temas de compras públicas. Presidenta, yo no voy a interpretar a don Roberto porque está aquí el mismo que puede interpretarse a ese mismo mejor que yo, pero fue bien claro que lo que trató de decir don Roberto fue que si me dan a dar ayuda poca y mala, yo me puedo esperar si llevo 1 año sin nada para llegar a algo más contundente. No es que aprobemos, no es que me puedo esperar toda la vida, es que quiere tener una solución más integral a los problemas que enfrenta la pequeña y mediana empresa. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Y lo que están planteando mis colegas, perdone, presidenta, que no quiero resumirlo, pero la pregunta es si aquí enganchamos o no enganchamos una conversación con el Ejecutivo de tener una mirada más integral y que tal vez va a tener que superar este proyecto mismo y tal vez va a tener que incorporar otros elementos que están en otros lados o que no están en ninguno. O sea, el problema que tenemos, querido colega, es que se lo venimos planteando al gobierno hace un buen rato ya, lo dije hace unos minutos, nos dividen los proyectos, hay uno en la Cámara, otro acá, no sabemos cuál es
sentido de esa división, podríamos suponerla, pero prefiero no hacerlo, y me señala don Julio que el tema de compras públicas está en una mesa de trabajo, o sea, ni siquiera en un proyecto de ley, y me dice, es materia de otro proyecto. ¿De cuál proyecto? ¿Y cuál es la solución? Porque no podemos seguir esperando eternamente. Y yo entiendo lo que dice don Roberto, que pueden esperar, pero no pueden esperar eternamente. O sea, al menos tener un horizonte respecto de dónde va a estar la respuesta y la solución a este tema, que es lo mismo que le pasa a CICE, que son el mundo de la cultura, que hemos tenido varias reuniones, pero hasta el día de hoy no materializamos nada con el Ejecutivo. Y ese es obviamente al final del día el drama, que hay mucha conversación, pero no hay solución. Don Roberto está pidiendo la palabra y me la está pidiendo el senador Coloma, el senador García. Senadores, por favor, disculpen que vuelva a intervenir por una tercera vez. La verdad es que no es de nuestro... No esperábamos hacerlo, pero efectivamente, como dice don Julio Pertusé, se acordó subdividir la mesa, esta mesa grande que está por ley y que no ha tenido ningún resultado efectivo, para poder llegar a resultados más concretos en algunos temas algunos específicos, como las compras públicas. Pero eso en función de un proyecto de ley que el gobierno presenta de reforma o modernización de las compras públicas, que a nuestro modo de ver no es bueno, porque claro, lo mira desde la óptica del Estado, pero no desde la óptica de los prestadores en compras públicas del Estado, que son las pymes. Ahí no hay mejoría. Queremos en esa mesa llegar con mejoría a ese proyecto de ley. Lo que nosotros estamos planteando específicamente es que en este proyecto de alivio a las pymes, un tema que no requiere recursos y que podría tomarse es el de las compras públicas. Y cuando decimos que estamos dispuestos a esperar un poco más por sobre la opinión de otros que dicen que venga lo que sea, pero ahora, bueno, fíjese usted el grado de desesperación, lo que sea, aunque sea poco, pero ahora. Nosotros cuando decimos estamos dispuestos a esperar un poco más, no estamos dispuestos a esperar hasta que termine esta mesa que ha sido inconducente. Estamos dispuestos a esperar a que termine el trámite legislativo, que donde sí efectivamente se nos pueden entregar garantías de que nuestras propuestas pueden avanzar. Si es lo mismo que decía recién, o que yo le decía al ministro Palacio. Si queremos conversar, podemos conversar inclusive después que ustedes se vayan del gobierno, con el otro gobierno, con el otro y con el otro. Pero las circunstancias nos obligan a pedir la ayuda ahora. Y en ese sentido, el tema de compras públicas es ahora, en el marco de la ley de alivio que está siendo discutida, porque si no vamos a retrotraernos a una discusión que va a ser inconducente, porque nos van a tener conversando con ustedes 3 meses más, ¿no? Y vamos a tener que conformarnos con lo que ustedes están ofreciendo. Entonces, ese es el tema de fondo, Presidenta. Nosotros no es que queramos conversar toda la vida, o que nos guste estar yendo a reuniones todos los días con la autoridad, no. Lo que queremos es que esto se resuelva y que se tomen el tiempo los honorables diputados y senadores para que salga un proyecto de ley o una ley que efectivamente dé cuenta de la necesidad de las pymes, ¿ya? Y en ese mismo tema, perseverar con lo que acabo de decir de los productores, ¿no es cierto?, de eventos, de cultura y de eventos, cultura y entretenimiento, que hace más de un año que no trabajan. Solamente en la quinta región tenemos afiliados 40 empresas que están perdiendo sus enseres porque no tienen acceso a esta ley, para que se pudiera, por favor, incluir también a ellos. Ok. Senador García. Gracias, Presidenta. Presidenta, disculpe usted, pero yo en primer lugar quiero señalarle que, como a usted le consta también, yo sigo las sesiones desde mi oficina aquí en el piso 10 del edificio del Congreso en Valparaíso. La señal se cae a cada rato. Es imposible seguir las exposiciones de manera completa. Entonces yo me pierdo gran parte de lo que es el debate. Y dado que tenemos, y sé que no me ocurre solo a mí, nos ocurre a muchos. Entonces yo quería solicitar, Presidenta, dado que tenemos proyectos tremendamente sensibles y delicados, si fuera posible que se autorizara a que nuestras comisiones sesionen presenciales.
el senador que pueda hacerlo y que tenga buen internet, porque me acaban de decir que nuestro problema es con la conexión Wi-Fi y que no es tan sencilla la solución. Entonces, bueno, el que tenga buena conexión lo puede hacer desde su casa, pero de verdad que es imposible ser un aporte al proceso legislativo con discusiones y con intervenciones y con aportes que simplemente uno no escucha. Eso era una cosa. Y lo segundo es que, bueno, vamos a tener que, y eso usted lo tiene clarísimo, Presidenta, pero vamos a tener que ordenarnos porque tenemos que retomar discusión de ingreso mínimo, que es con la Comisión de Trabajo, Comisiones Unidas con Trabajo. Tenemos que retomar este proyecto. Vienen llegando otros de la Cámara de Diputados, como por ejemplo el de las medidas tributarias. O sea, tenemos mucho trabajo y poco tiempo Previsión también, para Pepe, ir resolviendo. Previsión. ¿Cómo? Previsión también. Pensiones. Se me congeló el senador Monte. Pensiones, Pepe. Hace rato que me tiene pensiones, congelado. claro, además reforma previsional, o sea, imagínense. Pero eso, Presidenta, las discusiones, usted sabe, en la Comisión de Hacienda siempre son bien ricas, digamos, se escucha mucho y trabajamos harto, pero en estas condiciones en que no sabemos lo que muchos de nuestros expositores están diciendo, muchos de nuestros colegas senadores están diciendo, se hace bien difícil seguir, digamos, los análisis, las discusiones y poder aportar. Gracias, Presidenta. Ok, gracias, Pepe. Teresita estaba pidiendo la palabra hace un rato. Y José Riquelme estaban pidiendo la palabra. Sí, gracias. Nada, de precisar también, como dice el senador Monte, las preguntas que después se responden de manera muy vaga, que ni siquiera quedan claras. Las empresas exentas van a poder postular, todavía no queda claro. Y en los contratos, se va a incluir los contratos patronales y se va a incluir la ley 19.889, la ley de arte y espectáculos como contrato también. Y el tercer punto que nosotros estamos pidiendo es que el concepto de venta creemos que es errado. Creemos que eso no es un concepto para ver que una empresa es activa. Como hemos dicho, una empresa sin ventas puede estar activa porque puede estar con personal, puede estar con trabajadores, puede haberse ganado un fondo y estar comprando mucho. Desarrollando sus labores con fondos estatales también, ¿cierto? Y eso es totalmente una empresa activa. Entonces creemos que está errada la definición de activa de este proyecto. Y obviamente la pregunta del senador Monte es muy larga de responder respecto a cómo hoy en día estamos pidiendo estas cosas mínimas respecto a este proyecto, pero porque esto ha sido un proceso, como bien han dicho todos, de un año agotador, en donde nosotros mismos nos bajamos de las mesas que tuvimos con el Ministerio de Cultura, porque simplemente era agotar el tiempo, cansarnos de conversar en cosas que no eran resolutivas, que no llevaban a ninguna parte, que no había un plan. Nosotros hace un año atrás le presentamos al subsecretario de Cultura un plan de reactivación que nosotros mismos trabajamos, y en cada cosa, proyecto que sale, sí se reúne y estudia y da un feedback. Nosotros el 8 de marzo nos juntamos con el ministro Lucas Palacio para presentarle, por ejemplo, modificaciones que había que hacerle al Plan Impulsa de Industrias Creativas para que más gente pudiera acceder, y hasta el día de hoy no tenemos respuesta de un documento extenso con todas las cosas, por qué no está llegando el sector y por qué todavía está abierto y la gente no está postulando. Y recién recibimos una respuesta que se está evaluando ahora el 13 de mayo. Entonces, la premura de la emergencia no se siente y no se ha sentido nunca. Obviamente agotador. Entonces, respecto a este proyecto, por eso vamos a lo preciso ya, a pedir estas modificaciones que nos permita mantenerlos a flote, idealmente, como ustedes dicen, a un posible escenario en donde para octubre podamos volver a trabajar. Ok, me estaba pidiendo la palabra don José Riquelme. Gracias, Teresita. Hemos tomado nota de lo que señalaste para ver nosotros en las indicaciones si no hay respuesta del Ejecutivo. Muchas gracias, Presidenta. Saludarla a usted por su intermedio y también a los demás integrantes de la comisión, al subsecretario Pertusé, a Jimena, a Soledad, su equipo, y también, por supuesto, los invitados, a Teresita, a don Roberto, y especialmente a don Alejandro Tovar, por su trato tan gentil y su exposición tan sentida respecto a la situación que hoy día los aqueja, en donde, perdón el comentario, pero me sentí muy empatizado por el tono
sencillo y modesto para plantear una emergencia que están viviendo hoy día, y eso es algo que yo quisiera valorar porque no suele ocurrir muchas veces en otras intervenciones. Solamente, Presidenta... Ricardo, apaga el micrófono. ¿Lo apagué? Ahí. Solamente ante la inquietud de abordar el sistema de compras, o sea, de haber eventuales modificaciones al sistema de compras públicas, me quisiera quedar con lo que planteó ayer el senador Montes respecto a una pregunta que me pareció súper atingente cuando se presentó este proyecto. El que planteó el secretario Weber y que fue expuesto acá en la comisión es poder hacer una inyección de liquidez a las pymes, con ciertos enfoques en particular, por ejemplo, el enfoque hacia aquellas empresas cuyos dueños sean mujeres. Entonces, ese es el objetivo y, concordando con el senador Montes, es importante que quede determinado el objetivo por cuanto este nos va a servir después para poder hacer una evaluación respecto a la política pública que estamos planteando. Respecto a un objetivo de mejorar las condiciones de las pymes dentro del sistema de compras públicas, existe un proyecto de ley que fue presentado el 29 de marzo, está siendo tramitado por la Cámara de Diputados, está siendo tramitado y discutido en la Comisión de Hacienda de dicha corporación, y ahí tenemos a lo menos 6 medidas específicas que van en ayuda de mejorar las condiciones que existen hoy día para las pymes. Entonces, esa idea matriz de poder mejorar las condiciones de las micro, pequeñas y medianas empresas está siendo abordado junto con otros 4 pilares como reforzar la probidad y la transparencia en el sistema de compras públicas, mejorar los sistemas de resolución de conflictos en el Tribunal de Libre Competencia. Entonces, es un problema que nosotros también hemos hecho nuestro y hemos intentado avanzar en esa línea en la comisión, y de hecho el proyecto se está debatiendo con un cierto ritmo. Entonces, quisiera aportar esta información a la comisión para poder dejar en claro que es un tema que se está discutiendo hoy día. Y respecto a todas las demás inquietudes y las indicaciones que se han planteado, y que se han conversado en esta sesión, yo cumplo con informarle al ministro y al subsecretario, Presidenta, de los planteamientos aquí expuestos. Perdón, José, cuando tú dices se está discutiendo hoy día, ¿dónde se está discutiendo? En la Comisión de Hacienda de la Cámara. En un proyecto de ley. En un proyecto de ley, sí. ¿Y cuál es el sentido de la discusión o hacia dónde va la solución? Tenemos ciertas medidas específicas pro pyme, tales como incorporar procedimientos de compras simples como el proceso de las compras ágiles. Tenemos también establecer como una facultad para el Servicio Público Chile Compra la de promover la participación de las pymes en el proceso de sistema de compras públicas, y esto es en coordinación con el Ministerio de Economía. Incorporamos también el sistema de compras públicas información respecto al pago de proveedores. Facilitamos también la incorporación de las pymes en este sistema, evitando que se les hagan solicitudes a las pymes de información con la cual el Estado ya cuenta. Me acuerdo cuando discutíamos alguna vez un proyecto de digitalización de datos dentro del Estado, que bueno, acá todos saben lo complejo que es administrar un Estado. Muchas veces desde un organismo público se solicitan información que el Estado ya tiene. Me acuerdo que en ese entonces el exministro Blumel decía, cuando él tuvo que jurar como ministro, le pidieron un certificado de título que el mismo Estado se lo daba. Entonces nosotros estamos tratando de evitar ese tipo de situaciones, en particular para las pymes. Esas son algunas de las medidas que tenemos respecto de mejorar las condiciones para las pymes en el sistema de compras públicas, pero dentro de, como le señalaba Presidenta, dentro de un proyecto de ley que aborda estas materias de forma integral y con otros objetivos tales como promover una mayor transparencia y probidad en el sistema de compras públicas, mayor eficiencia y sustentabilidad en esta, aumentar la competencia en el sistema de compras públicas y facilitar entonces así la participación de las micro y pequeñas y medianas empresas. Y ese es el objetivo de aquella iniciativa hoy día discutida en la Cámara y que hasta el minuto está avanzando bastante bien. Esperamos que se pueda aprobar en general dentro de poco tiempo en la Comisión.
Pero el objetivo de esta iniciativa en particular es allegar recursos cuantiosos y sustantivos a un universo determinado de beneficiarios, y entiendo por la preocupación que planteaba recién Teresita, que comentábamos el fondo que tiene atrás, que está muy bueno. ¿Cómo podemos llegar a más beneficiarios eventualmente? Bueno, me imagino que eso podrá ser después, luego discusión, materia de la discusión en particular. Una cosa, Presidenta, yo solo quisiera recordar que en los mínimos comunes nosotros proponemos 8 medidas que concordamos con las pymes, 8 medidas para ese proyecto que están haciendo, si no es necesariamente trasladarlo acá, ojalá que lo más urgente se traslada acá. Una de las cosas tenía que ver con la cultura, pero hay 8 medidas concretas planteadas ahí, entonces a lo mejor algunas ya están consideradas, y un diálogo distinto el que hay que tener sobre esto. Por eso, gracias, senador, por eso estaba preguntando cuáles eran, en el caso de compras públicas, los temas que se estaban abordando en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Vamos a verlo con nuestros asesores y los colegas diputados, pero la idea es que se recoja lo que ha sido parte del trabajo que hemos hecho con los sectores. Yo no digo que no sea necesaria la transparencia, por cierto que es necesaria la transparencia y la agilidad y todo eso, pero la idea de la discusión es que las compras públicas se hagan cargo de este sector y que se intencione adecuadamente para que los beneficie. Hoy día, y tiene que ver con la pandemia, desde antes, y lo veíamos con Yanina en Economía cuando yo estaba ahí, desde antes de la pandemia, a las pymes se les dejó fuera. Se eliminó el requisito de género en los puntos y otra serie de cosas que se habían avanzado y este gobierno las desechó. Entonces, hoy día, en medio de la pandemia, es un tema que no es menor y que tiene que ver cómo se aborda. Dicho aquello, yo no sé si hay alguna precisión más, colegas, que ustedes quieran hacer al proyecto. Vamos a tener que ponernos de acuerdo respecto de cómo seguir, porque tenemos varios proyectos, salario mínimo que va en unidas de trabajo y de Hacienda, más nos entró ya, entiendo, el de exenciones, Soledad, ¿o no? Todavía no. De medidas tributarias que viene de la Cámara, Presidenta, se da cuenta hoy día en el Senado. No, pero exenciones no ha llegado. Medidas tributarias, Carlos. Entonces vamos sumando temas a esta comisión y vamos a tener que sumar días al trabajo o alargar las sesiones, porque no vamos a ser capaces de verlo. Y me falta la mirada integral del gobierno, porque claramente en la división de los proyectos no nos ayuda mucho para ver cómo avanzar. En este proyecto ya hay indicaciones, por lo tanto podríamos empezarlos a ver en la próxima sesión y si les pareciera a los colegas poder despacharlo. Si tuviéramos, digamos, rapidez y celeridad en el despacho de las indicaciones. Pepe, yo tomé lo que tú dijiste y voy a plantearlo, pero no depende de nosotros, depende más bien de los comités y de la mesa. ¿Algo más? ¿No? Está bien. ¿Ya? Okay. O sea, pero tienes claro tú que si el gobierno no se abre a coger parte de las discusiones, el avance va a ser difícil. Bueno, pero para eso tenemos al senador Coloma aquí en la comisión. Está muy silencioso el senador Coloma, quedó impactado. Está a la izquierda de todos nosotros. Quedó impactado después de ayer el senador Coloma. Hay momentos para callar y momentos para hablar. Antonio dice que es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Estoy silente, reflexivo y desafectado. Eso incluye las cuentas públicas, usted sabe, señor. Bueno, a veces mejor es ser desafectado que afectado. Ayer pifiaba ayer, si no. No. Bueno, muchas gracias, Soledad, gracias. Les mandé lo que me había mandado el ministro Palacios al chat de la comisión para que lo tengan. Y algunas pymes ya me lo estaban pidiendo, así que se los envié a don Roberto, no sé si le llegó. No tengo el celular de don Alejandro para haberse lo mandado, después lo pido. Don José, ¿qué quiere decir? Presidenta, una sola inquietud, donde tal vez peque de ingenuo, pero viendo la buena disposición que hay en la comisión y de que hay indicaciones presentadas, no sé si sería posible tal vez, como para cerrar la sesión, aprobar en general la iniciativa y luego entonces nosotros conocer las indicaciones. No tengo acuerdo de la comisión. Sí.
Don José, contrólese, don José Riquelme, contrólese. Fue un buen intento, pero no prosperó, Riquelme. Bien. En país no hay engaño. Unánimemente rechazada su solicitud. Oye, Ricardo, no solo le ha crecido el pelo, También le ha crecido la personalidad. Está bien. Oye, yo, José, para que se lo transmita a usted, al ministro, y don Julio que está aquí, la verdad es que estamos preocupados por este sector, y esto es transversal. Cuando lo conversábamos ayer con la extensión del postnatal de emergencia, les cargamos la mano a las pymes, y eso de verdad que no se entiende. Y creo que es importante que se tome conciencia de que hay sectores, si no todos, muchos, que la están pasando muy mal. El sector cultura, yo le pediría que retomaran la mesa de trabajo. No hemos sabido nada más después de haber tenido 2, 3 reuniones, y ese es un tema que le planteé ayer al ministro, se lo vuelvo a reiterar a través suyo, porque este es un sector que de verdad necesita ayuda. Que desaparezca la cultura es un golpe irreversible al país. Tomo nota, presidenta. Muchas gracias. Senadora, ¿me permite una última? Por supuesto, Mire, don Roberto. bueno, es que escuché con mucha atención lo que don José Riquelme planteó con respecto a la ley de compras públicas. Y no me deja impactado, porque ya lo sabía, que el tema principal para las pymes es que no se le va a pedir a las pymes para postular a licitaciones la información que ya con la cual el Estado ya cuenta. O sea, una cuestión meramente administrativa que no resuelve nada. ¿Dónde están las garantías? ¿Dónde están los nichos específicos para las pymes? ¿Dónde está el límite a la concentración en pocas manos para acceder a las compras públicas? ¿Sabe qué? Todas esas cosas están en el proyecto de mínimos comunes, pero no da cuenta de ello este proyecto de reforma del sistema de compras públicas. O sea, esto realmente, si yo se los comento a mis asociados, se van a reír. O sea, para las pymes, ¿qué es lo que lograron? Que la información que ya dispone el Estado no se les va a pedir para licitaciones. No, perdón, eso es todo. Por eso que insistimos en que se plantee el tema de compras públicas acá, porque acá en el único, ¿no es cierto?, en el único ámbito que se puede resolver algo, creo. Muchas gracias, disculpen. Gracias, don Roberto. Ahora, de lo que señala don José, don Roberto, compras públicas está en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, y yo espero que no sea solo el que ustedes no tengan que entregar materialmente lo que el Estado ya tiene. Sí. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos, y voy a ver con la presidenta de la Comisión de Trabajo cuando sesionamos en salario mínimo y nos comunicamos por interno todos nosotros, ¿les parece? Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.